Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales, como todas las semanas, y esta semana sí me acompaña nuestro querido Carlos Ávila. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Todo bien, perfecto. Ansioso de que comience esta nueva dosis. Pues la verdad es que sí, y bueno, lo estábamos comentando aquí un poquito fuera de pantalla. Un episodio muy interesante porque hoy el título es Tips para un superdirector o directora de hotel. Así que os animo a que escuchéis este episodio porque además vamos a traer, pues bueno, tips interesantes que Carlos nos va a aportar. Y si estáis ahora mismo, pues eso, en una recepción, pero vuestra aspiración es llegar a ser director o quién sabe quizás estés ya en un proceso de promoción para ascender a director, creo que lo que hoy os vamos a contar os interesa muy mucho. Yo además, Carlos, esta semana preparando un poquito el episodio, la verdad es que he tirado más mano de la memoria y de aquellas épocas, madre mía, de los 2000, donde, bueno, pues uno empezaba en esto del mundo de los hoteles y, como siempre, pues por abajo, en la frontera, por la recepción, Sí, y que veías, pues bueno, esos directores que ha variado bastante el perfil, creo que es un perfil ahora mucho más abierto, ahora lo veremos contigo, ¿no? Pero eso es. más polivalente, donde también la parte de soft skills ha adquirido un peso muy importante. La verdad es que ha Exactamente. habido un cambio bastante interesante. Exactamente, es un gran punto que has tocado y lo vamos a hablar en un ratito. Efectivamente, la parte de los soft skills, así que nada, ahí estamos ya a punto de comenzar, pero creo que falta algo, ¿no? Y yo creo que sí, Carlos, yo creo que empezar sin rock and roll, esto le falta un poquito de chispita, así que tú Eso verás. es. Dani, dale al intro ya. Ahora sí, Pues esto ha ahora sí. sido rápido y con música, pues como siempre, muchísimo mejor. Espero que tengas los lapiceros afilados, que tengas un bloc de notas y si eres de los tecnológicos, pues eso, tener tu dispositivo bien cargado y si además, pues como es en mi caso, te gusta escucharlo en formato podcast mientras haces deporte, pues átate bien las zapatillas, sintoniza bien tu smartphone porque vamos a empezar en nada, pero como todas las semanas, nuestro querido Jaime Chicheri, pues bueno, ha tenido a bien pues dejarnos algún mensaje, alguna nota, pues bueno, por dónde está viajando, todavía sigue por aquí, por la geografía española, y además esta semana va a estar, si no recuerdo mal, pues bueno, por el norte. Pero bueno, ¿quién mejor que él y en primera persona que nos cuente qué está haciendo? Así que, Jaime, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, hola Carlos, pues mirad, hoy estoy puliendo los últimos detalles para el viaje a Gijón, que es la semana que viene, donde estaré 2 días de formación con los hoteleros de ahí. También estoy puliendo a tope los últimos detalles con Marta Adánez, que tengo ahora reunión con ella, para, ya sabéis, miembro de la comunidad Revenue Nomads y socia mía en el proyecto Blockchain for Hotels. Dani, déjalo por aquí, deja el enlace por aquí. Súper interesante, con un curso gratuito de blockchain para hoteleros y un montón de cositas que estamos preparando. Esta tarde tenemos un montón de reuniones bueno, pues con un cliente potencial y con cosas muy interesantes, y puliendo también los detalles para Uruguay, Argentina y Bulgaria. Una mala noticia para mí y bueno, pues para aquellos que me quieran ver en Tecnotel Forum, y es que este año no voy a poder asistir. Vuelvo el día 30 de Uruguay y me es prácticamente imposible porque el evento es el día 31 y 1. Así que nada, os dejo con esta dosis, Carlos, esas tips para ser un súper director de hotel. Espero que sean maravillosas y nada, lo veré en cuanto lo publiquéis. Un abrazo fuerte y que tengáis un gran programa. Pues muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, ya lo sabéis, pues la gente de Asturias, de Gijón, pues muy probablemente esta semana veáis pues a Juanita de Van, a Chino, a Max y al propio Jaime, pues bueno, por tierras asturianas. Así que estar muy atentos y bueno, para saber un poquito por dónde anda y en qué zona se encuentra, solo tenéis que seguirle en sus redes, principalmente en Instagram, donde es muy activo. Y quién sabe, quizás podáis contactar con él y bueno, y agendaros una mentoría, que eso pues no está nada mal. Pues bien, como decíamos, hoy nos atañe un tema súper interesante,
tips para un superdirector o directora de hotel que nos trae pues, Carlos. Y vamos a compartir aquí la presentación. Carlos, aquí lo tenemos, pues bueno, todo tuyo y aquí estamos muy expectantes a ver qué nos cuentas. Perfecto, gracias Dani. En estos minutos que vamos a hablar, es súper interesante, sobre todo que al final que hablemos, y sobre todo con tú Dani, con toda tu experiencia que has tenido y has visto obviamente la evolución de estos directores, vamos a ver efectivamente con toda esta información que te voy a dar, estos tips, si acaso tú crees que efectivamente la gestión del director o la posición de director realmente se están cumpliendo todos estos tips o no, o que faltan, un poco ahí lo vamos a hablar y sobre todo un poco de recomendaciones que efectivamente tú, si estás en un proceso de ser director o tu vocación o tu aspiración es ser director, oye, porfa, apunta muy bien, apunta al lápiz y anota bien estos tips que te vamos a ir hablando. A ver, quiero hablar de tres áreas principales. Primero, un poco hablar de quién es este director, qué es este concepto de director de posición. Después, dar una primera pregunta interesante, creo yo, y a debatir, y es que realmente tú te llegas a cuestionar o a preguntarte tú mismo si realmente tú quieres y puedes ser director o directora. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Y aquí efectivamente vamos a ver si que efectivamente con todos estos tips que te estamos dando, realmente tú puedes tener toda esa capacidad que aquí un poco vamos a volcar como información. Después vamos a hablar un poco de las funciones principales que tiene este director o directora, un poco de forma general, obviamente para que tú también sepas qué es lo que actualmente el sector exige o pide que un buen director maneje. Y finalmente, recomendaciones que son muy importantes, que es casi la guinda de la torta, que con tantos años de experiencia en proyectos con hoteles y muchos managers y directores he recabado, obviamente, y también Dani con toda esa experiencia un poco va seguramente a complementar y a mejorar. Así que si les parece a todos, comenzamos. Primero, un poco quién es este director o esta directora. Un poco te hago un organigrama un poco estándar de un hotel estándar, de un alojamiento turístico de alguna forma estándar, donde el director está en la parte superior y bajo él cuelgan otros profesionales y puestos que tienen que ver con la parte de administración y contabilidad, con la parte de F&B, con la parte de alojamiento como tal, y también podemos incorporar ahí la pata de Revenue Management / Marketing. Bajo alojamiento, ahí tenemos la parte y obviamente ir bajando el nivel de profundidad del negocio, del core business. Bajo alojamiento podemos tener a mantenimiento, a housekeeping, a seguridad, y bajo la parte de Revenue Management puede estar las áreas de ventas, marketing, recepción, un poco. Te digo, esto es un estándar, obviamente ahí los organigramas van cambiando en los hoteles, se van adecuando dependiendo del total de habitaciones, de si están ubicados en otros países, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma, la forma jerárquica tradicional viene a ser esta pinta. Una persona que está arriba, que dirige todo, que dirige áreas muy cruciales del hotel, administración, F&B, alojamiento y la parte comercial. Y de alguna forma eso es lo que vamos a ir viendo, que esta persona que está aquí arriba, qué cualidades debe tener o tiene y qué recomendaciones nosotros damos como para que obviamente tú los tomes como tips. Pues bien, he marcado aquí 3 frases que la verdad que realmente me gusta marcar frases para que un poco nos den un punto interesante de que las palabras muchas veces dicen en una frase muy, muy potente lo que realmente queremos transmitir. Por ejemplo, el tema de dirección. Mira, el camino marca una dirección y una dirección es muchísimo más que un resultado. De alguna forma ya nos está diciendo que la dirección, el concepto de dirección es un camino a seguir, pero es más que eso. Otro concepto importante asociado a la dirección, que se dice, no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí puedo ajustar mis velas para llegar siempre a destino. El viento a nivel comercial, realmente, y hemos pasado pandemia, tenemos distintas vicisitudes, cambios de demanda, comportamiento, el turista digital, etcétera, etcétera. Tú tienes que ir adecuándote a esa dirección, no contradecirlo, sino que aprovechar con tus máximas fuerzas del hotel y tus habilidades para aprovechar esa fuerza del viento y llevar a este barco
a este hotel o a este alojamiento turístico a su destino. Y finalmente, y algo muy importante, el concepto de dirección, que yo creo que lo vamos a mencionar bastante, el concepto de un líder es aquel quien conoce el camino, hace el camino y lo muestra. Y el concepto de líder aquí para mí es una palabra muy, muy importante que dirime entre un buen director o manager o directora o manager de uno deficiente. El concepto de liderazgo, ¿vale? Y aquí obviamente van a asociar un poquito a los soft skills que hablamos un poquito con Dani. Pues bien, diría que con mi experiencia, lo que yo he visto en muchos años, un director o manager, porque yo creo que esta sesión también toca muchos palos de un concepto de un manager, que también puede tener tips para un manager, o manager mujer o manager hombre, o director o directora. Yo diría que con toda mi experiencia se basan en dos grandes pilares, la capacidad de ser un buen director o un buen manager. Primero, como capacidad técnica, teórica, debes ser tú muy bueno para hacer previsiones, para hacer una previsión y una organización. Dentro de esta área de previsión y organización están orientar las estrategias del hotel, la planificación general de este alojamiento, después el coordinar objetivos y medidas. Una vez tú marcas las estrategias, después bajas a objetivos y ves qué medidas, qué indicadores tú tienes que ir pasándole a tu equipo, a este equipo que está abajo tuyo, obviamente para que se vayan cumpliendo estos objetivos. Y sin duda que este director o manager es el primero que tiene que dar el pie hacia adelante para generar un proceso, para generar previsiones de futuro. No sacas nada con mirar tu histórico y marcar una línea a seguir, sino que tú tienes que estar también olfateando lo que pasa en el entorno y hacer previsiones de ese futuro que es cambiante, obviamente mucho más en turismo. Entonces ya tenemos esa área importante, apuntar a la parte de la previsión y organización, una parte teórica, práctica, que bien va en el ADN de ese director o manager. Y la otra parte, lo que yo te comentaba antes, la parte de liderazgo, que me parece muy relevante y muy importante hoy por hoy como un buen director o un buen manager. Y ese concepto de liderazgo tiene que ver con la motivación a tus equipos, a tus managers que están abajo, o a tu equipo de analistas, o a tu equipo de profesionales que están trabajando contigo, el concepto de la motivación para que obviamente ese salario que se dice no el tangible, sino que el intangible, y que efectivamente motivar para que los equipos estén constantemente dinamizados para que sigan trabajando y sigan aportando valor al hotel o al alojamiento. Y otra parte muy importante, el concepto del mentoring, de ser un mentor en la formación de tus equipos, ser una guía, ser un ejemplo a seguir para que esa mentorización ayude a aumentar la capacidad y la voluntad de trabajo de tu equipo. Y el concepto de voluntad es importante, que obviamente también he visto muchos directores que incluso imponen esa voluntad. Y ahí obviamente viene el concepto de que si impones algo, ya no eres líder. Y obviamente es otro concepto de liderazgo, de alguna forma, más autocrático. Entonces, bueno, estos son los conceptos de que podemos ya decir, oye, si tú tienes aspiraciones o te ves con energía y con ganas de ser director o manager, realmente tienes estas dos áreas, la parte de previsión, organización y todo lo que hemos hablado, y la parte de liderazgo. ¿Te crees bueno o bueno en esto? ¿Buena o bueno en esta área? De motivar, de mentorizar, de apoyar y también a su vez de objetivos, estrategias, en previsiones. Un poco esa área ya tienes que ir un poco olfatando si tú te sientes bueno o no. Después, obviamente, al final de la dosis, hablaremos con Dani y haremos nuevamente esta pregunta con todo lo que hemos hablado y obviamente debatiremos realmente si un manager o un buen director se hace o se nace, que también es la otra pregunta del millón, si realmente yo puedo ser un buen director, si me voy formando, voy adquiriendo ciertas habilidades. Pero bueno, si les parece, seguimos un poco hablando en el segundo punto, que es cuáles son las funciones principales o que normalmente se dan en este tipo de posiciones de dirección de hotel o directora y también en ciertas áreas de management, de manager. Pues bien, yo diría que son 4 áreas principales, las que se repiten siempre, que serían la gestión económica, la gestión de planificación, gestión de equipos y personal y gestión con los huéspedes. Es decir, si te fijas, he repetido mucho la palabra gestión y de alguna forma un director es un gestor de algo.
De alguna forma, el gestor que gestiona activos que pueden ser el hotel, pueden ser obviamente las habitaciones, las camas, gestionarlas, sacar la máxima rentabilidad posible a través de tus equipos y también gestionar el intangible, la relación con tus equipos de trabajo, la relación con tus clientes. Por tanto, el director o manager es un gestor puro, puro y nato. Si hablamos un poco por detalle, entrando en cada área, la gestión económica, un poco este buen director debería manejar y su día a día se puede dar en conceptos de ver los resultados del hotel, cómo van, si se van cumpliendo los pronósticos o no, en ventas, en costes, supervisar la contabilidad, no hacerla, supervisar al que se esté haciendo correctamente. Profit and loss o el estado de resultados, que efectivamente cuando se cierra el mes, revisar si los números realmente del hotel van bien a nivel de ingresos, costes, gastos y compras. Entonces ahí tenemos una parte muy importante de gestión. La otra parte de presupuestos, de marcar los presupuestos con tu equipo financiero o de revenue, de ventas comerciales, ver inversión que tengas que hacer para alcanzar esos presupuestos y ir viendo constantemente ese cash flow, esa caja, si realmente tú tienes dinero o no en tu caja pequeña, como si un hotel boutique o si un hotel más grande, ver ese cash flow en el banco. Todo este sería un poco el pilar importante de gestión económica. Es verdad que hay que tener ciertas habilidades económicas. Es una parte que si tú eres un director y no te gustan los números, créeme que creo que mi recomendación mal vas, o sea, tienes que manejar números y te tienen que gustar, porque efectivamente el número es que realmente te permite a ti como director ir mejorando la gestión tuya, personal, de tu equipo y de tu hotel. Pasamos a la otra área, la parte de planificación. Planificación es un poco también lo hablamos antes de ese director tiene que marcar los objetivos a seguir, las políticas del hotel, cuál va a ser la estructura y la organización del hotel. Quizás con el correr del tiempo esto tiene que ir cambiando y ajustándose a las necesidades de la gente. Y obviamente por eso no puede ser nada estático, tiene que obviamente ir y que tu equipo vayan siendo flexibles y también tú también entregando flexibilidad para que se vayan adecuando, para que obviamente obtener mejores resultados y una buena relación con tu huésped o cliente. En esa gestión de planificación está obviamente marcar los pasos a futuro del hotel en cuanto a cuáles son los planes de crecimiento que van a existir a futuro. Planes, por ejemplo, qué marketing vamos a utilizar ahora, el próximo año, en los próximos 5 años, temas de tecnología, muy importante hoy por hoy. ¿En qué voy a invertir en tecnología? Y por eso es muy importante que estés obviamente al día con estas 12 que estamos haciendo constantemente con Dani, que te estamos dando muchos tips de tecnología, de aplicaciones, de cosas nuevas. Hablamos de ChatGPT, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Obviamente tienes que ir adecuando y sabiendo cuál es lo más óptimo para tu hotel y estar decidido a hacerlo, a invertir. Y también temas de promoción. ¿Cómo tú haces más conocido a tu hotel dentro de tu entorno, de tu ciudad o de tu país? Sería toda esa parte de planificación, un poco y también tú marcas el camino y vas con tu equipo. Obviamente no es que lo hagas tú, con tu equipo que estás más abajo tuyo, tus directores o sus subdirectores o managers vayan un poco empujando a alcanzar la excelencia en la gestión económica y cumpliendo todos estos objetivos que se marcan en la planificación. Otro punto importante, como función principal, está, y ya pasamos a la soft skill de la gestión de equipos y personal, de tus equipos y tu personal, donde tú tienes que asignar responsabilidades un poco en las funciones o marcar un poco las directrices un poco generales de cada área, de cómo se debe trabajar, en cuál es el enfoque que hay que hacer, de cara al cliente, de cara a los huéspedes, la parte interna, reuniones que a ti te gustaría que los equipos hiciesen, cada X tiempo, cómo fluye la comunicación, palabra muy importante que vamos a ver a continuación, la comunicación. Marcar ciertas normas, como que tú crees que se impongan en tu hotel, ratos de contratación o que tú quieras marcar, un poco rotaciones, ya bien sabes que cuando hay temporalidades hay ciertos ratos que se dan más altos en temporadas en altas o bajas, y políticas de reclutamiento, un poco asociadas a estos ratos de contratación. Y también la parte del mentoring y programa de desarrollo de tu equipo, ¿vale? De alguna forma aquí pones en valor en tu feeling ya como líder, obviamente para mentorizar, que te sigan y hacer que tus equipos estén alegres trabajando y hacer programa de desarrollo para todas las áreas que estén bajo tuyo en el hotel. Y ya con la parte mismo de soft skill, si nos vamos a la parte de mirar del hotel hacia afuera,
a cómo es la relación con los huéspedes. Y también una función muy importante de ese director, que es diría, como el dueño de casa, el que siempre tiene que estar obviamente recibiendo a todos estos huéspedes, quizás, y a través, si él no está presente, que lo haga a través de su equipo de recepción, y obviamente sea un poco esa planificación, esa responsabilidad, esos objetivos que queremos, cómo queremos comunicar con los huéspedes. Por eso es importante obviamente que el director un poco marque esa línea general. Y en esta gestión con los huéspedes está la imagen, es ser una imagen y representante del hotel, las relaciones públicas que existan del hotel con tu competencia con los otros hoteles de tu plaza, con otros eventos que existan en la ciudad para hacerte conocido, la calidad de la información, que es importante que este director vigile y mire cómo está la información de todo el hotel de cara hacia afuera, porque efectivamente si la información de cara hacia afuera es cerrada, van a haber obviamente muchos disgustos de los huéspedes llegado a que se está ofreciendo una cosa que no es lo real, que el valor obviamente baja, si es que la percepción del valor del hotel obviamente bajaría si hay un error en información. Y obviamente tiene que estar siempre atento y dispuesto a atender consultas de los huéspedes, necesidades que tengan, saber cuáles son las problemáticas y invertir en caso de, por ejemplo, hay una mejora de que ahora estoy viendo que me están llegando cada vez más, no sé, equipos de ciclismo que están llegando cerca de mi hotel porque hay una ruta nueva, entonces quizás yo tengo que adecuar, invertir y poner espacios para que puedan poner la bicicleta de forma segura, etc. Una idea, pero obviamente tú tienes que estar olfateando siempre cómo están cambiando las necesidades. Y obviamente siempre estás muy atento con tus equipos comerciales de marketing y de revenue a esos comentarios online, a esas opiniones, obviamente, y obviamente tener de primera fuente y estar muy certero de qué es lo que sienten, quieren de tu hotel, y obviamente tú con tu equipo tomar eso, las críticas, construirlas de forma a un concepto más positivo, trabajar con tu equipo, y la parte positiva, reafirmarlo nuevamente con tu equipo. Entonces yo diría que estas son las 4 un poco líneas generales: gestión económica, gestión de planificación, gestión de equipos y personal, y gestión con los huéspedes. Son las 4 áreas un poco que normalmente se separan: la parte más teórica, práctica, economía, planificación, números, y la parte más de liderazgo, de soft skills, de gestión de tu equipo y personal interno, y gestión con los huéspedes. ¿Vale? Serían un poco, yo lo que he visto un poco, es lo que se recomienda que sea un buen director y que maneje todas estas áreas, que sepa manejarse bien en esta área. Importante, aquí pasamos a la parte ya de recomendaciones como tal, que yo diría que es algo muy importante y he echado mucha falta en muchos directores y muchos managers, el concepto de la comunicación, de tener una mala comunicación. Si tú comunicas mal, difícilmente te van a seguir, difícilmente te van a entender, difícilmente vas a cautivar, vas a enamorar a ese equipo para que te sigan, porque tú tienes que ser un líder. Hemos dicho, tú tienes que ser un director, tienes que ser un gestor y un buen líder, un excelente líder. Si comunicas mal, quizás vas a ser un buen gestor, pero no vas a ser un buen líder. Entonces, tienes estas 7 C que te voy a un poco como recomendar de la comunicación, que debes siempre tú implementarte y estar mejorando tú como director o manager, siempre en la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación gestual, la que se ve. Obviamente tiene que ser esas 3 cosas tienen que ir muy de la mano. Primero, trata y tienes que ser tú muy claro en la comunicación, para que se te entienda qué estás comunicando, qué estás hablando, y no puedes dejar espacio a la suposición o que el equipo lea entre líneas. Tú tienes que ser de alguna forma claro con lo que tú quieres comunicar, y efectivamente, y si no queda claridad, y si no queda, y que queda esa duda, tú tienes que preguntar y repetir hasta que tu equipo de alguna forma diga, sí, está claro lo que tú como director o manager tú quieres comunicarnos o quieres que implementemos. Primer punto, claridad. Segundo, de esta C, conciso. Debe ser conciso o concisa. Debe ser tan corto como puedas. El tiempo es oro. Tus equipos tienen que estar constantemente trabajando y de alguna forma haciendo experiencias gratas para tus huéspedes, ¿vale? Entonces, si tú lo sientes en una reunión y les tienes 7 horas, créeme, o 6 horas, créeme que efectivamente los equipos al final, a la primera reunión te la aguantan, y la segunda van a decir, ¿qué me va a querer decir este pesado? ¿O qué ya va a empezar a dar vuelta y vuelta? Efectivamente nunca va a ser directo realmente para qué quiere de mí o de mi equipo para yo lo implemente. Entonces,
Si alguna parte de ese discurso la puedes eliminar o tú también tú tienes que ir analizándote si realmente yo me estoy pasando el tiempo. Por ejemplo, en esta charla, si yo me paso aquí hablando de Dani 2 horas, así, mal, pesado, sé directo, aquí el tiempo es oro. Entonces, sé conciso. Otra sé concreto o concreta. Debe existir una idea principal que tú quieras comunicar en la que ese texto esté centrado completamente. Ese texto que tú estás escribiendo, ese texto que tú estás hablando. Debe ser concreto. ¿Qué idea quiero hablar yo? Por ejemplo, partí hablando yo de esta presentación. Quiero hablar de 3 puntos. 1, 2, 3. Y después de cada punto, sí, remárcate la parte de planificación que hablamos y la parte soft skill, ¿vale? La parte de gestor y la parte de soft skill. Marcando siempre una idea y dar breve y conciso y ser concreto. La cuarta C, correcto o correcta. Tiene que generar confianza en la persona que lo lee o te escucha. No tengas errores ortográficos, que yo he visto algunos directores que se equivocan y realmente si tienes errores creo que pueden pensar de ti que vas un poco a lo loco, que no piensas las cosas y que efectivamente quizás un poco te aturullas, tú piensas que tú tienes que ser un líder, obviamente te puedes equivocar y puedes obviamente tirar de, oye, me he equivocado, lo siento, pero obviamente evita el equivocarte en la parte de escribir, obviamente porque hay mucha tecnología, en Word hay correctores, etcétera, así que obviamente no te equivoques. Y sobre todo, asegúrate de lo que escribes que es cierto o que se va a cumplir. No hagas promesas, poco con este concepto, no hagas promesas, no vendas humo porque tu equipo, obviamente, a la primera vez quizás te lo compran, a la segunda vez no te lo van a comprar y no te van a seguir y no te van a creer y van a dejarte creer en ti como un líder. En otra sé coherente. Cada frase, cada párrafo debe estar enlazado de manera lógica. Cuenta un cuento, cuenta una historia de alguna forma. Cuando tú quieras contar algo, parte de un inicio y un final, un inicio y un fin. Siempre piensa ese concepto para que efectivamente, y así vas a ser concreto, conciso y claro en llegar a tu objetivo. Piensa como una historia, un inicio y un fin, y que sea cortito, no te pases, como te digo yo, 3 horas hablando de un cuento. Las últimas 2 C, completo, debes transmitir los detalles necesarios para que se comprenda. Obviamente esta historia puede ser más amplia o más pequeñita, dependiendo de qué quieres comunicar tú. Ojalá que te puedas aportar toda la información apoyado con una presentación, con números claros, no con mucho texto, sino que obviamente que sea claro, como te decía antes al principio, para que tu equipo un poco te entienda lo que tú quieras comunicar. Y por último, muy importante, aunque sea la última C, pero muy importante, y que yo he visto casos que esto no se cumple, tienes que ser cortés. Tienes que evitar el sarcasmo, la agresividad, la frustración, el ser hiriente, el ser borde. Yo he visto muchos directores, lamentablemente, quizás de la vieja escuela. Yo soy un poco mitad escuela, vengo de la vieja escuela, pero un poco en el camino me he mejorado. He visto mucha gente que es poco cortés, efectivamente, dependiendo de los equipos que tú tengas y dependiendo de los países donde tú trabajes. Hay ciertos países, por ejemplo, en Latinoamérica, que el ser descortés te hacen la cruz muy rápido. Aquí en Europa quizás puede que te aguanten un poco, pero efectivamente tú tienes que saber tus equipos, tus directores, cómo se habla de alguna forma y que obviamente siempre mantener esa cortesía, ¿vale? De alguna forma puede ser duro, puede ser directo, puede ser claro y conciso, pero nunca faltes la educación de tu equipo, ¿vale? Entonces, para recapitular, esta comunicación debe ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente, completa y, muy importante, ser cortés, ¿vale? Y la última parte, para yo no aburrirte, ya hablamos con Dani, que obviamente tengo muchas ganas yo de escuchar a Dani toda su expertise y su bagaje, que ha conocido también muchos directores, y él también obviamente es un muy buen director. Y él dirá obviamente si esto lo cumple o no lo cumple, o qué cosas deberíamos trabajar. Yo también te diré qué cosas he mejorado yo también como director, ¿no? La última recomendación, aparte de la comunicación que ya te dije, otra recomendación importante, y quizás poca gente o nadie lo hace, que es hacer un DAFO, pero un DAFO personal. Que tú, cuando comienzas a ser un director, tú tienes que analizar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis amenazas y cuáles son mis oportunidades dentro de lo que yo voy a involucrarme con mis equipos en un hotel o alojamiento turístico o restauración o lo que fuese. Hazte un DAFO al principio, cuando comiences tu gestión, y después de finalizar un año, analiza ese DAFO.
¿Qué has cumplido? Si realmente esas debilidades realmente se materializaron, esas fortalezas, ¿las manifestaste o no las manifestaste? ¿Esas amenazas realmente se dieron realmente o no? Y esas oportunidades de crecer y ser mejor, si se dieron o no. Haces un raconto, haces un resumen un poco interior, personal, ese dato para ti personal, lo puedes comentar con algunos colegas que tengan mucha confianza y ojalá que sean directores también. Y la idea es que ya hace borrón y cuenta nueva y el siguiente año haces otro DAFO. Y así constantemente, año tras año, y créeme que es una buena estrategia. Y créeme que la parte de dirección tiene que ser un DAFO como de hotel, tiene que hacerlo sí o sí, pero aterrizar ese DAFO y hacerlo personal, créeme que da mucho valor. Obviamente, como por ejemplo, en debilidades puedes preguntarte, cuando parte de esa gestión, ¿qué cosas hago mal o qué cosas hago yo peor que otros directores, otros managers? ¿Vale? Yo internamente, como a nivel de dirección, ¿qué hago? ¿Qué me falta? ¿Comunico mal? ¿Soy muy aturullado? ¿Soy muy borde? Etcétera. ¿Qué capacidades debo mejorar? Capacidad de comunicación, capacidad de expresarme mejor, capacidad de ser más cordial con la gente, ¿vale? Pueden ser debilidades, ¿vale? ¿Qué otro punto? Fortalezas. ¿Qué capacidades muy buenas que tengo? Capacidad de análisis, capacidad de comunicar, capacidad de enamorar, capacidad de relacionarme con los huéspedes. Oye, qué bien lo hago, perfecto. Esos son mis puntos fuertes. ¿Cómo lo puedo seguir mejorando? ¿O cómo lo puedo transmitir para que mi equipo también sean de esta forma? ¿Qué hago mejor que otros directores, que otros managers? Un poco esa es mi fortaleza. Amenazas. Ahí es muy bueno que escuches a otros directores, que vayas a ciertas charlas y vayas a olfatear qué hacen otros directores, qué hacen otros managers, directores cercanos y exitosos, qué hacen que yo no haga. Tienes que verlo, quizás conocimiento, quizás están más puestos en tecnología, quizás tienen a su equipo mucho más afiatados, olfatear por qué están todos afiatados en ese hotel o en esa empresa. ¿Qué aspectos externos dificultan para que yo llegue a mi objetivo? Por ejemplo, tengo un estrés demasiado grande en mi familia, por ejemplo, directoriamente el director, su primera o segunda familia muy importante es el hotel. Pero imagínate que por lo que sea tú tienes algún problema en tu familia primera y si tienes ese estrés, efectivamente tienes que solucionar eso para que realmente te permita ir claramente a alcanzar su objetivo. Por tanto, ese concepto sería una amenaza que tú tienes que marcarla, analizarla, llegar al caso y ver cómo se soluciona. Y como oportunidades, cuáles son las circunstancias y cómo me puedo aprovechar de ellas. Es decir, estoy ahora un poco metiéndome en temas de dosis semanales, escuchando a gente, voy a charlas, escucho a Jaime, escucho a Dani, voy a Fitur un poco, que me empapo y veo qué es lo que se está cociendo. Entonces, obviamente, yo me siento que estoy bien, conozco muchas cosas y voy bien, estoy aprovechando bien la oportunidad. Punto positivo. ¿O qué cambios tecnológicos o sociales pueden beneficiarme? Oye, este tema de inteligencia artificial, oye, qué chulo, oye, qué interesante. Y he escuchado cosas que hay gratuitas, oye, ¿por qué no le empiezo a involucrarme yo como usuario en esas tecnologías? Oye, qué interesante, y se las puedo meter a mi hotel. De alguna forma, es una oportunidad de mejora y que tú vas en la línea con ese crecimiento tecnológico, por ejemplo, que se pide y se aspira en la parte del turismo. Entonces, si te fijas, estas preguntas de este DAFO las haces al principio de tu carrera como director o cuando empiezas a ser director y después al final de un periodo evalúalas y efectivamente después haces un raconto, un resumen, los puntos fuertes los remarcas y los mejoras mucho más, los puntos débiles, qué cosas deberías tú trabajar para mejorarlo y de cara al siguiente curso del año ya lo vas implementando contigo y créeme que este DAFO personal, si lo haces muy bien, se refleja muy bien en tu equipo para llegar a ese concepto de liderazgo, ser un muy buen gestor y ser un muy buen líder. Eso es todo lo que te quería comentar, Dani. No sé qué te ha parecido toda esta charla. Ojalá que no haya sido aburrida, pero bueno, por favor, hablemos. Pues Carlos, me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado, todos esos tips que a bien seguro, pues a todos nuestros oyentes, pues habrán tomado buena nota y si no, como siempre, pues oye, dale al rewind y vuelve a escucharlo. Esto al final es la gran ventaja de tenerlo tanto en formato video podcast o si lo escuchas directamente en el smartphone, en podcast. Em, la verdad que la figura del director actual es mucho más completa, es una visión mucho más 360 donde tiene que implementar
nuevos conocimientos a los que ya venía atesorando. Yo ahora venía pensando un poco pues en esa imagen bueno, cuando yo empecé un poco esa imagen del director un poco más distante, esa figura pues que vivía en su despacho, ¿no? No voy a decir a espaldas de la realidad, pero tampoco creo que fuera eso, pero sí, bueno, tenías que subir hasta el despacho, que te recibiera, un tono un poco más distante, ¿no? No tan cercano, siempre pues, bueno, con esa diferencia, ese salto, y que poco a poco y con el pasar del tiempo ha pasado un poco como los cocineros, ¿no? Es decir, que han ido saliendo de la cocina y explicando lo que hacen, cómo lo hacen, interactuando con los comensales, un poco el director también, porque es así, es decir, al final creo que hablamos de un liderazgo y de un líder que tiene que hacer que las cosas sucedan, un líder participativo que sea capaz de motivar, bueno, de sacar el mejor rendimiento a cada uno de sus equipos en global, pero a cada uno de los empleados de forma individual. Y aquí es muy importante el ser cercano, escuchar mucho, atender mucho. Al final, detrás de cada profesional hay personas, lo comentabas muy bien, y vivimos momentos muy diferentes. Hay semanas, hay meses que estamos pues, más reactivos y más conectados. Hay otros, pues, bueno, porque temas personales nos afectan y quizás no estamos tan conectados. Dani, ¿estás por ahí? No sé, no te escucho. A veces en ese mar de incertidumbre, pero fíjate, tenemos aquí ejemplos que son buenos amigos de la casa de Dosis, como puede ser pues, Luis Fernández del Hotel Casa Lorenzo o Jorge Álvarez del Hotel Gran Bilbao, ¿no? Donde que incluso Jorge pues, hizo ese cambio además de, oye, hacer esa formación en coaching, pues bueno, para que de alguna manera el autoconocerse a él mismo le permitió conectar mucho mejor con la gente que le rodea, al final con la que trabaja en su día a día, y también predicar no solo con la palabra, sino también con el ejemplo, ¿no? Que creo que un director tiene que ser eso también, mostrarse, pues, como bien decías al principio, ¿no? Esa dirección, ese camino, cuál es el camino, cuál es nuestro objetivo, el fomentar las relaciones entre departamentos, la comunicación fluida. No tiene que ser, ni debemos intentar ser el mejor financiero, ni el mejor marketingiano, ni el mejor revenue management, no. Debemos entenderlo, debemos tener esos conocimientos, es decir, al financiero, cuando nos abre en latín, entender algo de latín, pero no debemos ser el mejor financiero. Aquí creo que es importante para creación de equipos, principalmente rodearse de buenas personas. Es decir, si tú en tus equipos tienes buenas personas, ya tenemos un primer paso importante. Y luego, darles cultura, que eso es herramientas, eso es formación también, saber premiar, saber escuchar mucho. Hay que saber, como decía antes, ¿no? Navegar a veces en esos océanos de incertidumbre, pero que vean en ti siempre ese faro, esa luz que marca el camino, que no se pierde, que además con el ejemplo decía de que pongo casos, pues tener directores que estás en recepción, llega un cliente con maletas pesadas, es el primero que baja y les ayuda a subir las maletas. O caramba, un día hay un cóctel en el hotel y ve que los camareros van un poco apretados, coge un disco y se pone a servir copas también. Y es el director. Y dices, caramba, si este señor, que en principio es el líder, es la autoridad máxima en este hotel, nos da el ejemplo de que si hace falta arrimamos todos el hombro, incluido él, por supuesto, ¿cómo no voy a arrimar yo el hombro? ¿Cómo no voy a hacer yo eso si estoy viendo en él ese espejo precisamente, ¿no? Y creo que aquí para cualquier joven director o persona que esté pensando en ir a dirección, creo que te marca mucho, al menos a mí me ha pasado, tanto los estilos a lo mejor, pues como tú decías, Carlos, más primitivos, más del pasado, ¿no? Más de otra manera de hacer gestión, y los más actuales. Pero yo tuve la suerte, por ejemplo, en Barcelona durante muchos años, de estar dentro de un equipo donde el director, en este caso y además le recuerdo y es oyente de las dosis, aquí le mando un abrazo a Eduardo López, que él fue durante muchos años director de zona para el grupo TUSA y luego pues, bueno, director general en Urban Hotels. Bueno, él era una de estas personas que lideraba con el ejemplo, era de esas personas cuando llegaba al hotel, aparte de saludar a todo el equipo de recepción, mantenimiento, pisos, hacía una cosa que a mí me gusta, un concepto que se lo escuché a otro grande que también me ha marcado mucho, ahora os hablaré de él, que se llama el Management by Traveling, que es recorrerte el hotel, es decir, cogerte tu libretita y vamos a ver qué pasa en housekeeping. Vamos a hablar con la camarera, vamos a hablar con la supervisora o con la gobernanta, qué necesidades tienen a nivel de equipo,
a nivel pues, de planificación, pero a veces también a nivel personal y de forma más privada, ¿no? Vamos a ver a los de family, vamos a ver a los de restaurante cómo tienen el cóctel, vamos a ver qué necesita el camarero, vamos a ver qué necesita y te decía, oye, ¿qué problema tienes? Dame tus problemas. O sea, dime qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Y yo voy a desbloquearte, yo te ayudaré a ver qué podemos hacer para que este problema que te, bueno, pues que te inquieta con este proveedor o con este cliente, vamos a solucionarlo. Entonces, esa gente que llega y al final lo que son solucionadores, que saben escucharte, que tienen un tono amable, que también saben ser exigentes y evidentemente, pues al final no nos olvidemos, esto es un negocio y hay que, como bien decías al principio, hay que, pues, unas metas, unos objetivos, unos resultados que hay que defender, es decir, que eso no lo perdamos de vista, pero que hay muchas maneras de llegar a esto y si es con equipos motivados de alto rendimiento, donde sobre todo, y lo que estamos hablando ahora, es poner a las personas en el centro del negocio, creo que ese es el gran cambio, es decir, la importancia de tu personal, que es uno de tus mayores activos, tenerlo motivado, contento, saber cada uno cuál es su área de genialidad y para eso están las evaluaciones por desempeño, que mensualmente o trimestralmente te puedes ir sentando con las diferentes jefes de departamento y viendo cada uno de los empleados o de sus equipos cómo están trabajando, qué necesidades tienen, la formación como herramienta para seguir creciendo y progresando, también el reconocimiento, como bien decías, a veces no puede ser de forma económica, pero a veces puede ser pues que un equipo ha conseguido un objetivo, pues oye, vamos a ver de qué manera podemos premiarles. Si sabemos que hay una formación en Valencia, vamos a enviarles un par de días para que se formen, si, pues bueno, todo pagado, o a veces incluso yo en algún caso he visto pues enviarlos fuera y que sigan adquiriendo cultura. Y mucha gente te dice, oye, pero si luego esta gente se marcha, bueno, pues chicos, si se marcha y que es porque han encontrado la mejor oportunidad, no porque se sientan mal aquí, pues bienvenido sea, pero el tiempo que estén aquí, vamos a entrenarlos para que nos den lo mejor de sí mismos, porque lo necesitamos. Y luego, pues bueno, los temas, bueno, el team building famoso, al final aquí en Valencia, por ejemplo, no deja de ser hacer esa paelleta con los amigos, ¿no? O sea, arrocito y oye, pues entre un Claro. ambiente distendido, pues buscar también al año algún momento para, bueno, con los equipos, intentar, pues en un entorno más relajado, conocerles un poquito mejor y siempre surgen sinergias y curiosidades y ese es un poquito el sentir, ¿no? Hablaba antes de Eduardo López, hablo también, Eduardo, sobre todo en Barcelona durante muchos años, y desde que llevo aquí en Valencia, llevo ya 12 años pues trabajando en diferentes hoteles, tanto en aparta hotel en la parte de Castellón, como luego en Valencia muchos años, para mí otro grande, Chimo Sola, que bueno, pues una persona que pues, fue muchos años director de operaciones para España, e Italia de NH Hoteles, también en Latinoamérica estuvo en Argentina muchos años y que tuve la gran suerte de conocerle en uno de los proyectos ya en su etapa como consultor hotelero, que es una de esas personas también con esa mentalidad abierta, con esa mirada que va con esas luces largas, siempre yendo un poquito más allá, ayudando a desbloquear y buscándole siempre una mirada diferente a los problemas, intentando pues juntar y aunar esfuerzos más que dividir y separar y han sido gente que, por suerte, que evidentemente han tenido otras versiones un poco pues menos alegres, pero hay que vivirlo todo, pero cuando tienes esas dobles miradas dices, oye, yo sé a qué me quiero parecer, yo sé a mí a qué me gustaría llegar, ¿no? Y cuando llegue a liderar un proyecto, cómo me gustaría liderar ese proyecto y qué me gustaría que la gente pensara de mí, ¿no? Y al final, repito, los resultados están ahí y hay que cumplirlos, pero se puede llegar de mejor manera si somos capaces de rodearnos de la gente adecuada y darles todo el cariño, todo el entusiasmo, toda la entrega por nuestra parte, pero sobre todo, como bien digo, remando todos juntos. Esto al final no hay otra manera. Así que muy de acuerdo contigo, Carlos. No sé si tu visión también del negocio entiendo que irá más o menos por el mismo camino en cuanto a miradas y visiones de diferentes estilos de liderazgo en la dirección hotelera, pero creo que para los oyentes, creo que es, sobre todo para estos que, oye, pues o quieren aspirar porque están en recepción y fíjate, yo les invitaría, eso a veces me ha pasado, ¿no? Es normal que cuando hablas con alguien y te dice que el turno de noche es pesado, es duro, tiene toda la razón. Es decir, el turno de noche pues es un turno difícil porque, bueno, si te gusta el directo y eres una persona comunicativa, la noche pues tiene más de técnico, de auditor que de comunicación realmente. Pero lo comprendes porque has pasado antes por ahí y yo les digo, oye, el turno de noche, sí es verdad que en esta pata pues no tiene tantas ventajas, pero es un turno genial
para indagar en el PMS, para conocerlo un poco mejor, para ver esta estadística, por qué la sacan, este dato, por dónde, es decir, aprovecha un poco el tiempo porque es un rato, es un turno que hay una parte más técnica, pero da tiempo a poder analizar cosas, a luego a preguntar y a meterte un poquito más en harina. Y al final, si quieres llegar a liderar un proyecto, tienes que conocerlo desde todas sus ópticas, ¿no? Y ese es un poquito el camino que creo que hay que motivar y seguir. Me parece, y ya por último, que aún hay, y sí, sigue habiendo, y hablo de memoria, a cadenas hoteleras, por ejemplo, que siguen trabajando en la promoción interna, en lo que ellos llaman el programa de desarrollo directivo, pues ahora te diría H10, Meliá, creo que Palladium también tiene este tipo de programas, los cuales, pues bueno, dentro de lo que es una cadena hotelera, que el hotel independiente es un poquito diferente, por supuesto, pero te permite pues a ese talento interno que van detectando, que es gente que encaja en el modelo, en el protocolo, en las ideas de la casa, y bueno, y hay necesidades y hay mucha rotación, pues bueno, son programas de 2, 3 años donde haces este management by traveling, pero visitando diferentes departamentos, muchas veces en Latinoamérica, en resorts durante un tiempo, y bueno, te permiten tener esa visión global del negocio muy importante para poder comprender mejor cómo funciona un hotel desde dentro, entre todas sus áreas, para luego poder aspirar a liderar ya un proyecto por ti mismo, no ser ya ser un manager residente, y creo que eso no hay que perderlo de vista. Mucha motivación, mucho ánimo, es un trabajo de vocación, pero creo que la verdad que a menos a mí en los años que he estado, muy gratificante por todo lo que uno pues acaba cosechando y bueno, y por suerte pues como vemos, ¿no? Cuando vas a estos eventos te reencuentras con gente que ha estado pues o yo a su cargo o los he tenido yo a mi cargo y que han ido evolucionando y creciendo y sobre todo que te recuerdan muy positivamente, Carlos. Sobre todo eso es lo que tú has dicho, tener ese orgullo de que te reconozcan, de que hablen bien de ti. Si tienes esa mirada como director o como manager, siempre de la persona que esté bajo tuyo, tú le estés educando y mentorizando, independiente que se vaya, pero que efectivamente, como tú decías, si se llega a ir, que sea por una mejor oportunidad y en esa parte donde irá, seguramente va a hablar bien de ti, de tu equipo y de tu hotel. Por tanto, estoy de acuerdo contigo y de alguna forma también lo que yo siento y que se ha mejorado bastante en este concepto de director que va por todas las áreas del hotel, va aprendiendo, como tú bien decías, un poco en el fango, aprendiendo desde cero cómo se trabaja, las necesidades de cada equipo, de cada trabajador dentro del hotel, de cada empleado, aprendiendo y mejorando. Es una parte de cómo tiene que ayudar a los equipos efectivamente a mejorar en su trabajo y hay que alcanzar el objetivo. Y otra parte muy importante y que obviamente ahora está involucrado, entiendo, en todos los directores, es incorporando dentro de tu perfil de comunicación, de liderazgo, ir adoptando herramientas para que obviamente tú vayas mejorando. Si tú solamente te quedas a la parte gestor y mejorar, seguramente vas a mejorar toda la función del hotel. Pero si no vas mejorando tú como líder metiendo esas cápsulas, estas dosis de comunicación, de cómo enfrentar desafíos, de cómo enfrentar problemas, de cómo, etcétera. Obviamente, cómo comunicar, de solucionar estos problemas externos que tú tengas, un poco que tu vida se vaya balanceando bien, que efectivamente esto es una carrera muy bonita, probablemente puede ser incluso estresante cuando las cosas vienen mal, porque tú tienes que sacar números y mucho equipo, pocas salarios de familia que están bajo tuyo en el hotel. Pero si ya adecuas, si vas metiendo estas dosis, digámoslo, de soft skill, créeme que efectivamente para todos los jóvenes o ya directores que obviamente están en ese camino de mejorar, créeme, obviamente el éxito está asegurado. Así que no, nada más de acuerdo contigo. Y también eso, a los jóvenes que están comenzando esta carrera, obviamente empujarlo a que sigan avanzando y que eso, nunca olviden de mejorar la parte personal, que es muy importante al mismo nivel que la parte teórica y técnica de manejar un hotel, de dirigir un hotel. Pues fenomenal. Yo invito a nuestros videopodcasters, bueno, a los que pues llevan intención de pues aspirar a la dirección hotelera, pero a los directores junior, incluso a los senior, si quieren aportarnos y dejarnos en los comentarios pues su visión, su punto de vista, su experiencia, caramba, porque al final pues no tiene por qué ser la misma o la misma mirada que tenemos Carlos y yo, pues se lo agradeceremos porque siempre es un gusto leeros y saber más y entender un poquito más pues cómo funciona ese camino
hacia ese liderazgo directivo del que estamos hablando. Y bueno, yo creo, Carlos, que lo único que podemos pedir a nuestros videopodcasters es que, bueno, pues que aporten ese granito de arena y les invitamos, por favor, a que compartan el episodio, pues bueno, que lo hagan llegar a todas aquellas personas que, pues bueno, piensen que le puede ser de ayuda, que les puede, pues bueno, estimular, abrir la mente y bueno, y que les permita, pues explorar otras opciones. La verdad que nosotros, como siempre, encantados. Y bueno, no me gustaría acabar, por supuesto, como hacemos todas las semanas, para recordaros que en Hotel Marketing School tenemos el curso de Excel para hoteleros precisamente, y Carlos lo ha dicho muy bien. Oye, hay que tener tema de datos y analítica de datos muy presente, y el Excel, aunque nos cueste, todavía es muy importante. Así que si queréis mejorar vuestra expertise con el curso de Excel para hoteleros de Marineres Algarra, que tenemos ahora mismo en Hotel Marketing School, es una pasada. Vais a mejorar un montón vuestras capacidades y, oye, que son 12 euritos al mes, que es que esto es para todos los bolsillos. O sea, el Netflix del profesional hotelero. Así que os invito también a que os paséis por Hotel Marketing School. Y por nuestra parte, como bien sabéis, pues bueno, todas las semanas aquí os esperamos puntuales a nuestra cita. La semana que viene aquí estaremos presentes y dispuestos con nuevos episodios, con nuevas temáticas muy interesantes. Y por mi parte, agradeceros, Carlos, agradecerte que te hayas pasado hoy por aquí, por esta dosis. Gracias por aportarnos estos tips para ese súper directora de hotel, y esperamos verte por aquí de nuevo muy pronto. Gracias, Dani. Aquí encantado estaré otro día en otra dosis, así que encantado. Y saludo a todos los audio escuchas. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos. Y aquí nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor.